Muy buenos días. Como cada mañana le damos la bienvenida a este espacio habitual que transmite en vivo la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en nuestro país. Ya todo se encuentra listo desde el Centro de Prensa Internacional. Allí trasladamos nuestra señal a Héctor Ahmed Velázquez, quien es presentador habitual de estos espacios. Muy buenos días, Héctor, te escuchamos. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos siguen. Vamos a hacer la habitual actualización internacional y, lo que es más importante, la nacional. Hasta las 12 de la noche del día de ayer se mantenían 182 países con casos de COVID-19 confirmados. 1.948.511 casos confirmados, lo cual representa que en un solo día se diagnosticaron 75.246 casos como tal. No baja, son cifras que se vienen manteniendo y que todos quisiéramos oír que se van disminuyendo, pero lamentablemente no. Y lo que también es peor, 7.112 fallecidos en un solo día, acumulándose 125.966. Eso nos da una tasa de un 6,46, 6,5% de la letalidad, superior a la que habíamos tenido en el día de ayer o la que ha tenido el mundo. Ya muy específicamente de la región de las Américas, se reportan 710.601 casos confirmados, 34.485 en un solo día. El 36,4% de los casos reportados del mundo están en la región de las Américas, superior al día de ayer. Y un total de 30.308 fallecidos, 2.894, prácticamente 3.000 más en un solo día, para una letalidad del 4,27, superior al día de ayer. En el día se recibieron 35 viajeros, cubanos residentes 23 y extranjeros 12, que son tripulantes y un diplomático acreditado en Cuba. No se realizaron salidas del país igual que el día anterior y se mantienen en Cuba un total de 12.336 personas, de las cuales 5.277 son extranjeros y emigrados 7.059, prácticamente la misma cifra que en el día de ayer. Extranjeros hospedados en casas de arrendamiento también hay muy pocos cambios, 964, Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa en la provincia de La Habana son los que mayor número de extranjeros tienen en casas de arrendamiento. En nuestros hospitales se encuentran ingresados 2.629 pacientes, 246 en vigilancia, 1.722 sospechosos, 662 confirmados, y en la vigilancia, en la atención primaria de salud, pues se mantienen 5.960 personas que se vigilan diariamente por un personal de salud. Para determinar la presencia del virus en muestras de pacientes, se estudiaron 1.386 casos en el día de ayer. El IPK con el mayor número, 644, Villa Clara con 210, La Habana con 211, Santiago de Cuba con 286 y el Laboratorio de la Defensa Civil, que tuvo desperfectos ayer en 2 equipamientos que después se pudieron resolver, procesaron 35 muestras. Ayer también comenzó a trabajar un laboratorio de biología molecular del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que como era su primer día y estaba en un proceso de puesta en marcha, procesaron un total de 22 muestras, pero ya hoy procesan más. Todo esto buscando cada vez pesquisar más población, buscar más personas contagiadas,
sobre todo de las que están asintomáticas en los grupos de riesgo, y como es natural para eso, mientras más laboratorios tengamos funcionando, pues es mucho mejor, porque además permite en un corto periodo de tiempo, claro, después que ha habido una evolución de 4 a 5 días, descartar quién puede tener el virus y quién no, que eso conlleva un grupo de acciones, de restricciones y demás. Eso, como resultado del estudio de esas 1.386 muestras, pues se diagnosticaron 48 casos, se confirmaron 48 personas más en nuestro país que tienen el virus de la enfermedad. Eso nos da un acumulado de 862 personas confirmadas ya, 862 personas, sí, y un total de 21.934 personas estudiadas en nuestro país. Al día de ayer, estos 48 casos que se confirmaron, todos fueron cubanos, o todos son cubanos, 31 fueron contactos de casos confirmados o sospechosos, y se investiga la fuente de infección de 17 casos. Todos los días damos una cifra que tal vez pudiera parecer un poco elevada, pero es cierto, porque ya hemos tenido transmisión en algunos lugares. Ahí me disculpan que a veces yo me ponga a revisar papeles, pero es que esta mañana me hacían una observación de un estado de opinión diciendo que si un caso infectado, o sea que si una persona que se infecte, tal vez de estos mismos, que no se encuentra inmediatamente una fuente de infección, fue producto del contacto con un asintomático. Eso es factible. Pero ahora decir que tantos son por esta vía, porque como son asintomáticos no se han encontrado. Pero como internacionalmente se ha ratificado que las personas empiezan a transmitir antes de comenzar los síntomas, pues indiscutiblemente algunas de las personas que están en la comunidad que están asintomáticas, que tienen el virus, pues es posible que algunos se hayan infectado por esa vía. De todas formas se busca, porque el objetivo de buscarlo es para saber a dónde tengo que aislar, para saber dónde tengo que hacer el control de foco como tal. Ahora, de los 48 casos diagnosticados, 27 son del sexo femenino, el 56,2%. Hoy es un poquito más alto que en el día de ayer, pero oscilan más o menos ahí. Y el 47,9% son asintomáticos, o sea, 23 de los 48 casos confirmados no tenían síntomas de la enfermedad. Todo esto yo lo refuerzo porque viene a reafirmar lo que vengo diciendo y la importancia de que la población se cuide, y la mejor forma de cuidarse es no moverse de sus domicilios, a no ser una cosa sumamente importante. De las edades más afectadas son los grupos de 40 a 60 años de edad y los mayores de 60 años de edad, con 16 casos cada uno y un porcentaje de un 33,3% respectivamente. Son los grupos de mayor afectación. Y las provincias y municipios de donde pertenecen estos 48 casos confirmados son de La Habana 23, el número sigue siendo el más elevado, 4 del municipio Habana del Este, Cerro, 10 de octubre y Plaza de la Revolución, con 3 casos cada uno, Marianao con 2, Playa, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Cotorro, La Lisa, Regla, Guanabacoa y Centro Habana, con un caso cada uno. La provincia de Matanzas tuvo un caso confirmado del municipio Cárdenas, la provincia de Villa Clara, otra provincia que está teniendo un número elevado de casos confirmados, 19, 18 del municipio Santa Clara y 1 del municipio Placetas. Santi Espíritu, 1 del municipio La Sierpe, Ciego de Ávila, 1 del municipio Florencia, Camagüey, 2 del municipio del mismo nombre,
y Guantánamo 1 del municipio Guantánamo. Es la distribución según provincia de los casos confirmados en el día de ayer. De los 862 casos que han sido confirmados desde que comenzamos a realizar los estudios con la enfermedad, 646 presentan una evolución clínica estable. Se reportaron 27 fallecidos, 3 en el día. Lamentablemente tenemos que reportar 3 en el día fallecidos, que después vamos a explicar, 2 evacuados y 171 altas, 20 en el día. Eso es también algo importante que se menciona, ¿no? O sea, ya sumamos 171 altas en el país. Eso quiere decir personas que han estado infectadas, que han tenido la enfermedad y que con las atenciones y los tratamientos pues han sido dadas alta. Críticos se incrementan en 2 más en el día de hoy, total de 10, y graves son 6 en el día de hoy, 1 menos que tal. De los 10 pacientes en estado crítico, 7 están en La Habana, en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, conocido por Naval 3, y en El Salvador Allende 4. En Villa Clara hay 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, y en Santiago de Cuba hay 2 en el Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de esta ciudad. 6 pacientes están en estado grave. La Habana con 4 en el Hospital Salvador Allende, Villa Clara con 1 en el Hospital Militar de esta provincia, y en el Hospital Amalia Simoni de Camagüey hay un caso reportado de grave. Se incorporaron 2 nuevos graves, que uno es de La Habana y uno es de Villa Clara, ingresado el de La Habana en el Hospital Salvador Allende y el de Villa Clara en el Fajardo, y pasaron del reporte de grave a de cuidado, o sea, una categoría de menos gravedad como tal, se mantiene, ya salió de la gravedad 3 pacientes, uno del Hospital Militar de Villa Clara, uno del Hospital Militar de la provincia de Holguín y uno del Hospital Militar de la provincia de Santiago de Cuba. 3 nuevos casos críticos lamentables se incorporan en el día de ayer, que se encuentran los 3 en el Hospital Salvador Allende, aquí en La Habana. Y lamentablemente se salió del reporte de crítico un paciente que falleció en el día de ayer. De los 3 fallecidos, que reitero, con dolor y con una condolencia a sus familiares y compañeros, pues tenemos que informar al paciente de 84 años, cubano, que se encontraba ingresado en el Hospital Militar de Villa Clara, que padecía además, tenía antecedentes de una cardiopatía isquémica, de hipertensión arterial, de hipotiroidismo y de neuropatías a repetición. Llevaba 12 días en la sala de ingreso de la terapia intensiva y realmente las complicaciones que presentó conllevaron a que falleciera lamentablemente. El otro fallecido es un ciudadano cubano de 58 años de edad, que de aquí, de la ciudad de La Habana, que tenía los antecedentes de una cirrosis hepática, una enfermedad bastante severa, y linfangitis crónica. Se encontraba ingresado en la sala de terapia del Hospital Salvador Allende y evolucionó con una gravedad, por lo cual fallece también en este caso. Este caso, fíjense, que es la otra parte, porque también la población sigue, y como todos tenemos un médico adentro, bueno, pues hacemos análisis. Este caso estaba ingresado realmente por su cirrosis y el cuadro de linfangitis. Eran las causas por las cuales se encontraba ingresado como tal. Sin embargo, en el curso de su estancia por estas patologías, presenta un cuadro respiratorio. Y como está establecido en nuestros protocolos
pues se estudió. Ustedes dirían, bueno, a lo mejor no se hubiera estudiado, pero como está establecido, se estudió buscando el COVID-19 y realmente resultó confirmado, además de tener las enfermedades que me referí anteriormente. Y el tercer fallecido es una ciudadana cubana de 73 años, de aquí de La Habana, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica que conllevaba a un tratamiento de hemodiálisis permanente. Por esas razones estuvo ingresada en el Hospital Amejeira, después siguió su hemodiálisis en el Calixto García y lamentablemente presentó un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, como está establecido en estos casos, a pesar de su patología de base que tenía. Se le realizó la prueba para el COVID y porque tenía manifestaciones de un cuadro respiratorio y se diagnostica como positiva al COVID-19. Esa es la situación con que termina nuestro país, y yo vuelvo a repetir, ¿no? Porque además el profesor Luis Carlos, que es un científico nuestro, un bioestadístico de mucho prestigio en nuestro país, me hacía una observación y me decía: sugiero que no se diga que La Habana es la provincia más representativa. Creo que se quiere decir que es la provincia donde más casos positivos se registran, es quizás la más castigada. Y por eso, profe, y el pueblo cubano, y por eso es que ya ayer empezamos a presentar la tasa de incidencia de casos positivos por esta enfermedad, que creo que se proyectó en algún momento de mi intervención, donde, como sabemos, la tasa ayuda a quitar el efecto de la población, y entre las provincias que mayor tasa tienen está en primer lugar la Isla de la Juventud, está en segundo lugar Ciego de Ávila, está La Habana en un tercer lugar, Villa Clara cuarto, Santi Espíritu quinto y Matanza en un sexto lugar, pero que realmente no es comparable con las provincias anteriores. Por eso le damos totalmente su razón. No es que sea la provincia más representativa, es la provincia que tiene mayor número de casos, números absolutos de casos confirmados, y una de las tres primeras que tienen mayor tasa de incidencia de la enfermedad. Bueno, estoy a la disposición para las preguntas que normalmente se realizan. Muchas gracias, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas y las dos primeras interrogantes nos llegan desde Radio Juvenil del municipio Calixto García en Holguín. Dicen lo siguiente: ¿cuáles son las medidas que deben cumplir los pacientes que se aíslan en sus domicilios, teniendo en cuenta que están conviviendo con la familia? ¿Cómo se comprueba por el personal de la salud para dictaminar que deja de ser sospechoso? Bueno, miren, las personas que se aíslan en las viviendas, ya lo hemos dicho, unos son los que están de alta clínica, que tienen un PCR negativo y de todas formas se mantienen 14 días en su vivienda aislada. Y en otros casos son personas que han tenido contacto con algún caso confirmado o con algún caso sospechoso que todavía no se ha confirmado, y que de todas formas se aíslan los 14 días, porque realmente no tuvieron a lo mejor un riesgo muy fuerte, pero de todas formas se aíslan 14 días a ver si en la evolución presentan algún síntoma. Este aislamiento, que yo a veces lo menciono como aislamiento restrictivo, eso es sencillo, eso quiere decir que tanto uno como otro, mientras está en su casa, se debe de proteger. Se debe proteger como nos debemos proteger todos los cubanos, con nuestro nasobuco, el nasobuco de nuestra familia, mucho cuidado con las secreciones de esa persona,
se tiene que extremar, como debemos también extremarnos todos, pero ya dentro de la vivienda, las medidas del lavado de las manos, del hipoclorito, el hipoclorito en la superficie. Usted dirá, bueno, pero eso hay que hacerlo en todos los lugares, acá. Pero a veces sabemos que en la casa, cuando no tenemos un riesgo, pues eso no se hace con tantos rigores. Aquí sí tiene que hacerse. Y lo que es mucho más importante, esas personas que están en vigilancia, en vigilancia de restrictiva, pues tienen que, no deben, primero, salir de la casa. Segundo, evitar el menor contacto posible con los familiares que necesariamente vamos a convivir aquí. Y tercero, ni que hablar de recibir visitas en la casa, compartir con compañeros, eso. Mientras esté en el periodo de vigilancia o de restricción en su domicilio, por una u otra casa, hay que cumplir. Los que son casos confirmados, que hacen ese segundo periodo de restricción, en ese caso, cuando terminan los 15 días y cuando ya ha pasado un mes de haber comenzado con los síntomas, se le vuelve a repetir una prueba del PCR en tiempo real. Y si está negativa, pues ya entonces se le da la alta definitiva, y si está positiva, bueno, pues se toma otras conductas como tal. Eso es lo que se refiere a la restricción. Y la responsabilidad, esa persona que está en restricción debe ser visto por un personal de salud, fundamentalmente es un médico de familia, pero aquí viene la autorresponsabilidad para con nuestra familia, para con nuestra población, porque decir que le vamos a poner un policía no es la situación, pero cada persona tiene que saber que aunque no se haya confirmado o esté nada más que en vigilancia, no debe tener contacto con otras personas. Una segunda pregunta de Radio Juvenil. ¿Qué prioridad tiene en el país el personal médico y paramédico para no exponer su salud y la del pueblo, teniendo en cuenta las carencias actuales? Ahí el mundo, ¿no? Y cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta que el personal más expuesto dentro de la población es el personal de salud, porque unos atienden directamente a pacientes que están sospechosos, que están confirmados, que son contactos, y otros, cuando pasa como ocurre ya, cuando tenemos un grupo de casos que no tienen síntomas, que además no tienen una evidencia de la enfermedad, pues el riesgo está en cualquier unidad de salud que puedan visitar. Entonces, en este sentido, se ha proveído, se le ha entregado a todas nuestras unidades los medios de protección. Los medios de protección cambian desde el que está en el cuerpo de guardia, desde el compañero que está en la recepción, desde el compañero que está en una sala normal o el que está en una sala de respiratorio que tiene otras características, y ni que hablar de los medios de protección del personal que está en una sala donde hay pacientes confirmados y sospechosos. Y se basan fundamentalmente, porque para cada una de esas cosas está establecido qué es lo que lleva. Y para cada una de esas cosas, lo básico son el nasobuco. Los nasobucos cambian. No es lo mismo el nasobuco del que está en el laboratorio, del que está con pacientes confirmados, que le llaman N95, que el nasobuco que es el que está en otro lugar. Los guantes, los guantes cambian. Hay un tipo de guante que se llama de nitrilo, que es para lugares de más riesgo. La sobrebata, el gorro, las escafandras, como digo yo, haciendo el símil de algunas batas que cubren completo, como la del personal que trabaja en el laboratorio de mucho riesgo, que trabaja con el paciente confirmado, las gafas, porque si estamos diciendo que esta enfermedad se transmite por la saliva, y la saliva que caiga en la mucosa de los ojos, pues es una vía de transmisión, pues tengo que protegerlo. Entonces son gafas protectoras con las cuales se tiene que trabajar. Pero te reitero, a pesar del bloqueo, porque esto también cae en el bloqueo, esto también lamentablemente, incluso algunos países tienen productos de esto para enviarnos y los bloqueo, pero nosotros los estamos recibiendo.
Nuestra industria textil está confeccionando con muy buena calidad muchos de estos productos, de forma tal que podamos garantizar, no ahora y en el momento que pueda haber el pico que todos los cubanos preguntan, el mayor número de casos, poderle garantizar a nuestro personal que dentro de la población, reitero, es el más expuesto, y las estadísticas están de lo que ha pasado en el mundo en relación con esto. En el mundo el número de afectados del personal de salud es muy elevado en comparación con el resto de la población. Es lógico, está más expuesto como tal. La agencia de noticias EFE de España nos envía 2 preguntas. La primera pregunta: cuando se decide incrementar las medidas de aislamiento social para un Consejo Popular, ¿qué supone exactamente? ¿Existe un protocolo concreto y toda la población residente queda en aislamiento domiciliario obligatorio? Bueno, está escrito un protocolo de lo que hay que hacer al establecer la cuarentena ante un caso o las cuarentenas que tenemos abiertas, las que abrimos aquí en el Carmelo, las que tenemos en Ciego de Ávila, las que tenemos en Pinar de Río, en Camilo Cienfuegos allá, en Villa Clara. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos lugares? Es un protocolo que se elaboró por el grupo temporal nacional, se aprobó y lo tienen todos los territorios, en el cual se describe muy bien cuáles son las acciones que tienen que desarrollar los consejos de defensa provinciales, los aseguramientos que tiene que tener salud pública. Ustedes dirán, pero es que todo esto está desde siempre. Sí, pero no es lo mismo de siempre al momento en que caigo en cuarentena. El Ministerio del Comercio Interior, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Dirección de Comunales, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Educación Superior, Industria, el aseguramiento del orden interior y de la actividad jurídica, que nuestro Ministerio del Interior y la Fiscalía juegan un papel muy importante, y sobre todo las organizaciones políticas y de masa que en nuestro país, a diferencia de otros países, tienen un papel muy importante en lograr estas cosas. Cada evento de transmisión local que se nos produce en comunidades, yo siempre pongo ejemplo porque fue el más explicado, el de la comunidad de Camilo Cienfuegos en Pinar de Río, pues lleva un grupo de medidas, entre las cuales está la restricción de movimiento de personas desde y hacia el Consejo Popular, exigir el uso del nasobuco, la higiene de las manos, el distanciamiento social, no permitir la entrada a ningún establecimiento de personas con síntomas respiratorios, la vigilancia estricta, el ingreso en centros de aislamiento de todos los contactos, aplicar las medicinas naturales y tradicionales, realización de test rápido a grupos de la población, de esa población que está cuarentenada, la entrega de volantes, el refuerzo de la farmacia con medicamentos y las tiendas, prohibir la circulación ni venta de vendedores ambulantes, así como inexistencia de ambulantes, la distribución de alimentos por el servicio de atención a la familia, la desinfección de las zonas comunales con agua hiperclorada, la ubicación de miembros del interior en todos los puntos de posible acceso al Consejo para exigir el cumplimiento de estas medidas. O sea, son medidas que ustedes se dan cuenta que están establecidas normalmente, pero cuando ya se decide cuarentenar un área, un Consejo Popular, el día que se decide un municipio, el día que se decide una provincia, pues realmente son un poco más restrictivas. Y reitero, ese es un protocolo que está aprobado ya y que lo tienen todos nuestros territorios para su cumplimiento. Además, con la participación muy activa de cada organismo. Porque cuando yo digo, no, nadie sale, bueno, y la alimentación como es, y los medicamentos como son, y la atención médica como es, ¿me explico? O sea, eso está organizado. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque no hubiéramos querido tener ningún evento de esto,
pues ya hemos tenido que ponerlo en práctica en muchos lugares. Además, práctica con resultados. Anoche mismo nuestro ministro en la videoconferencia que hacía con la provincia evaluaba todos estos eventos y Pinar del Río en este evento que fue el inicial ya lleva muchos días, o en cualquier momento se cierra. Lo que pasa es que son muchos días sin reportar casos nuevos, aún estudiando y demás. Bien. Tenemos una segunda pregunta también de la agencia EFE, dice lo siguiente: Cuba ha registrado 21 fallecidos por coronavirus en las últimas 4 semanas. Durante ese mismo periodo, ¿cuántas personas han muerto por otras patologías? ¿Qué lugar ocupa en este momento el coronavirus entre las causas de muerte de la población cubana? Bueno, miren, realmente yo me atreví a ver con la doctora Sonia B., que es la directora nacional de estadística del Ministerio de Salud, que me diera los datos de fallecidos. Son datos preliminares, porque los fallecidos llevan un proceso que se analiza el certificado, las causas de muerte, y a veces demoran un tiempo en dar los definitivos. Pero la doctora Sonia me dijo que en Cuba, entre enero y febrero, han fallecido 19.052 personas. Cuando usted ve esta cifra comparada con los 21 fallecidos, usted dice, bueno, realmente no tiene un papel muy importante. Sin embargo, para nosotros tiene un tremendo papel, un tremendo importancia, porque primero es una enfermedad nueva y segundo, como yo siempre digo, por esto y por cualquier cosa, a veces nos acostumbramos a dar por cientos, y para mí que tengo el fallecido es el 100%, aunque me dé cualquier otra cosa. Por eso, para nosotros el hecho de que no sea una cifra elevada en comparación con el total de muertes, pues es algo que ¿cómo se llama?, que tiene mucha relevancia. Ahora, en Cuba, los cubanos, al igual que muchos países del mundo, sobre todo países desarrollados, nos morimos de enfermedades crónicas no transmisibles. En Cuba, las 10 primeras causas de muerte de nuestro país, de las 10, 9 son enfermedades crónicas no transmisibles. Y la primera es cardiovascular, la segunda es tumores malignos y la tercera es enfermedades cerebrovasculares. Pero hay accidentes, enfermedades obstructivas respiratorias, o sea, hay un grupo de enfermedades. Entonces, las causas infecciosas, que es donde vendría a caer el grupo de estas enfermedades, representa del 100% un 1%, cuando más en nuestro país. Gracias al programa de inmunizaciones, gracias al sistema de salud que ha permitido eliminar enfermedades transmisibles, unas por vacuna, otras por control, como es el ejemplo del paludismo, pues que en otros lugares son un azote. Entonces, estas son las cifras. Ahora, reitero, y creo que es importante porque son matrices de opinión que nosotros recibimos, esto mismo que tú me has preguntado, para nosotros tiene una importancia tremenda, la letalidad de esta enfermedad. Y nuestros profesionales, nuestros científicos, se baten, porque no tienen otro término, ¿no? Se baten para que ninguna persona, a no ser que tenga alguna de estas enfermedades que a veces son muy difíciles de salvar, fallezca por una enfermedad como el COVID. Y te reitero, se baten, se buscan nuevos tratamientos, se ensayan nuevos tratamientos, se busca en el mundo qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de evitar que se produzcan como tal. Eso es lo que yo pudiera decirte de esta matriz de opinión que tú me has hecho ahí. ¿Y tienes algo más? Tenemos una última pregunta. Arriba. Esta viene del periódico Trabajadores en Cienfuegos y dice lo siguiente: ¿cuál es el significado real de estar 15 días en Cienfuegos sin casos positivos? ¿Es una buena señal esto?
de que no se diagnostiquen, sí, es buena, es buena. O sea, así absoluto, decir, no tiene caso positivo, no es, no, o sea, cualquiera puede decir, claro, si tú no lo buscas, que vas a tener caso positivo, pero no es el caso de Cienfuegos. O sea, Cienfuegos es una provincia que, al igual que todas las del país, estudia grupos de riesgo, estudia los cuadros respiratorios, estudia los contactos que puedan aparecer, y realmente las medidas de restricción que han tenido ellos allí en su provincia, que han sido prácticamente las de todo el país, pero es una de las provincias que menor tasa tiene. Yo aquí buscándolo, tiene un 2,7 por 100.000 habitantes, pero pudiéramos decir que Guantánamo tiene un 2,1, que Las Tunas tiene un 1,3, que Granma tiene un 1,2. Entonces, se unen las dos cosas. Nosotros, a la hora de hacer el análisis epidemiológico, pues buscamos cuántas pruebas se han hecho para buscar qué grupos de riesgo has estudiado. Y hay veces que, haciendo esas determinaciones, pues tienen una baja tasa de incidencia, un bajo número de casos confirmados. Y eso nos pasa con todo. Yo a veces, trabajando otras epidemias, le digo, no, si tú quieres acabar una epidemia, no estudies más casos. Ya. Lo que pasa es que las epidemias, y sobre todo estas enfermedades, tú no las puedes tapar. Tú podrás no estudiarlo, pero los casos van a estar ahí y van a ver que además eso no es costumbre en nuestro país. En nuestro país se estudia el máximo de personas. Aún, fíjate, aún con un costo importante, porque el precio de estas pruebas de PCR en tiempo real estaba, no sé, con los cambios, la subida de precios que hay en el mundo, pero estaba en alrededor de los 40 euros cada prueba. Esas pruebas, esos miles de pruebas que hablamos aquí y que se están haciendo, muchas veces el precio oscila entre esas cifras, y nuestro país no ha escatimado recursos para tenerlas disponibles, porque además nos permite saber como tal. Terminamos así la ronda de preguntas. A mí me abordan, sí. Me decían, bueno, y los dependientes de bodegas y de las carnicerías, que además manejan dinero, cobran, te lo dan ahí. Bueno, ese es un personal que se le ha dado algunos medios de protección. No es lo mismo que los medios de protección de una persona que está atendiendo pacientes, pero es verdad que tiene riesgo. Y la recomendación mayor es que les garanticen además agua, jabón, hipoclorito, para que continuamente se estén lavando las manos, porque es verdad, es un riesgo ya no tanto para la población como para ellos mismos, porque ellos manejan dinero, intercambian con la población, y creo que es importante. Un reconocimiento, que fue un reclamo que me hicieron los estomatólogos, porque se han mantenido trabajando en nuestro país, y es verdad. Fíjense, ubíquense nada más, el estomatólogo donde trabaja, en la boca, y todo lo que desgraciadamente hemos pasado por un problema de arreglo de la boca, sabemos que muchas veces se pega ahí. Entonces el estomatólogo tiene riesgo, lo protegemos, pero que es verdad que están trabajando. Y anoche, como a las 1 de la mañana, cuando yo salía del ministerio, me abordaba un custodio, porque la familia le quería botar el gato de la casa. Figúrate, para los que tenemos animales afectivos sabemos lo que representa. Entonces, aunque se han hecho estudios, y creo que yo lo he explicado aquí otras veces, aunque se han hecho estudios de casos que se ha detectado el virus en casas donde ha habido un caso confirmado, pues realmente no hay una demostración de que padezca la enfermedad y, lo que es menos, la transmita. Por lo tanto, yo creo que no es necesario que nadie esté eliminando sus animales afectivos, que para los que los tenemos, y yo tengo una hija que tú le botas un animal y te bota a ti de la casa, ¿no? Creo que no es necesario, creo que debemos mantener las medidas de vigilancia como tal. Bueno, me disculpan que quizás me haya demorado un poco.
Muchas gracias, doctor. Así terminamos. El agradecimiento para usted, para los corresponsales que nos envían sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a ustedes y a los que nos siguen. Y ha sido la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo, a cargo, como ya es habitual, del doctor Francisco Durán, quien es director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. A modo de resumen, en esta jornada resalta que hasta el día de ayer se registraron en Cuba 48 nuevos casos positivos a la COVID-19, igual cifra que en el día de ayer, para un acumulado total de 862 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Estos 48 pacientes hoy confirmados con la COVID-19, todos son cubanos, 31 contactos con enfermos, con contagiados, 17 se investigan la fuente de infección, las personas comienzan a transmitir antes de presentar los síntomas. Esto es algo que resaltaba a partir de la cantidad de asintomáticos que hoy asciende, 23 de los 48 casos confirmados con la COVID en el día de ayer son asintomáticos. Decíamos que el acumulado total es de 862 pacientes diagnosticados, 646 presentan una evolución clínica estable, se reportan 27 fallecidos, lamentablemente en el día de ayer murieron 3 personas, 2 evacuados es la cifra que sigue manteniéndose y en el día de ayer se otorgaron 20 nuevas altas médicas, lo que siempre constituye una buena noticia para nuestro país, para un acumulado total de 171. Reportados críticos 10 y 6 graves. La residencia por provincias y municipios de los 48 casos confirmados, usted lo tuvo a través de nuestra gráfica. En La Habana 23 casos, en Matanzas solo un caso, en Villa Clara 19, Santi Spíritus 1, Ciego de Ávila 1, Camagüey 2 y Guantánamo con un solo caso. Resaltaba el doctor Durán que al hablar de estos casos, bueno, decimos que La Habana es la provincia que más casos positivos presenta de la COVID-19. También hablaba de las tasas de incidencia por provincias, un dato interesante que resaltó en esta jornada, y se destacan como las provincias con mayor tasa de incidencia: Isla de la Juventud, Ciego de Ávila, La Habana, Villa Clara, Santi Spíritus y Matanza. El comportamiento de la enfermedad a nivel mundial, bueno, se sigue manteniendo en 182 países la COVID-19, la cantidad de casos confirmados a nivel mundial, 1.948.511, usted lo tiene en pantalla nuevamente para que vea aquí el resumen de esta jornada. El total de fallecidos a nivel mundial, 125.966 fallecidos para una tasa de letalidad de 6,46%. El comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas también se destaca siempre, como ya es habitual en esta conferencia de prensa. La cantidad de casos confirmados en la región de las Américas es de 710.601 casos, que representa el 36,47% del total de casos reportados en el mundo. Asciende, cada día asciende más esta cifra. La cantidad de fallecidos en la región de las Américas es de 30.308 fallecidos, con una tasa de letalidad también alta en relación con el día de ayer, con 4,27. Entre los datos interesantes de esta jornada que siempre precisa el doctor Francisco Durán, bueno, habló en qué consiste, explicó a la población en qué consiste este término de vigilancia epidemiológica en los hogares: no salir de la casa, evitar el contacto con los amigos, no recibir visitas. También insistió que el personal de salud se encuentra hoy con todos los medios de protección necesarios. El país trata también de asegurárselos a través de, bueno, todos los convenios que existen con el Ministerio de Industrias, y explicó también las medidas de aislamiento
para los eventos de transmisión local en el país. Como dato curioso, ante la interrogante de los medios de prensa, explicó, bueno, qué impacto puede tener el nuevo coronavirus dentro de la cifra de fallecidos totales en Cuba, dentro de las principales causas de muerte de los cubanos, y él dijo que, bueno, el coronavirus en estos momentos representa solo el 1% del total de casos de fallecidos totales en el país, por lo que se incluye dentro de las causas infecciosas. Son temas que resaltaron en esta jornada, como ya es habitual, que se transmite a través de la televisión cubana, también a través del sistema de medios públicos. Usted manténgase informado con cada uno de nuestros espacios informativos dentro de algunos minutos con el noticiero del mediodía. Muy buenos días.